Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el tema teoría de aprendizaje, que lo tienen en el módulo número 1 de Psicología Social 1. La idea es empezar a abordar este tema que ya lo hemos empezado a trabajar en clases anteriores. La idea es empezar a ver lo que nos propone Pichón, y él nos propone pensar al aprendizaje específicamente como una diferenciación entre lo que es instrucción y aprendizaje. Dice que no es lo mismo. Habitualmente podemos llegar a confundir la idea de aprendizaje con lo que sería una instrucción. Hablar de instrucción habla específicamente de lo que sería un entrenamiento, algo más bien mecánico, algo que tiene que ver con simplemente memorizar datos y aprender ese tipo de contenido y nada más. Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de algo un poco más complejo, porque estamos hablando de una estructura de pensamiento, por un lado. También estamos hablando de que tenemos que tener una visión totalizadora, integral, sobre aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Que estamos incorporando como saber, y que a la vez nos tiene que servir justamente para tener un vínculo distinto, una forma de interactuar distinta. Es decir, tiene que servirnos de instrumental, justamente, para poder interactuar de una manera distinta, nueva. ¿Sí? Eso por un lado. Es la primera diferenciación que vamos a encontrar. El texto también menciona a un autor que vamos a trabajar un poquito más adelante en otras clases, pero bueno, acá lo menciona a Abraham Maslow. Maslow es un autor que también empieza a problematizar lo que es el concepto de aprendizaje y nos dice que el aprendizaje está asociado a esas vivencias, a esos momentos que él denomina experiencias cumbres. ¿Qué significa experiencias cumbres? Significa que seguramente aquello que hemos vivido y que hemos experimentado, principalmente con el cuerpo, que lo hemos pasado por el cuerpo, nos da un aprendizaje distinto, un aprendizaje mucho más rico que el que mencionábamos antes, ¿no? El que tiene que ver simplemente con incorporar datos de manera mecánica. ¿Por qué habla de las experiencias cumbres? Habla justamente porque pone en valor lo que tiene que ver con pasar por el cuerpo, pone en valor también el compromiso, porque cuando uno experimenta desde ese lugar, no sé, por ejemplo, él nos menciona distintos ejemplos que podríamos pensarlo como, por ejemplo, el hecho de eh, que una persona tenga la experiencia de ser padre, de ser madre, de realizar un viaje, o sea, conocer un mismo lugar que lo podría conocer desde un texto o desde un simple video. Dice que cuando nosotros estamos ahí y utilizamos todos nuestros sentidos, obviamente incorporamos a ese espacio o eso que estamos viviendo, lo incorporamos desde lo corporal, porque utilizamos todos nuestros sentidos, y tenemos un saber diferenciado, distinto. Entonces, él dice que eh, es destacable este aspecto del poner el cuerpo, y además también entiende, al igual que Pichón, que el aprendizaje es un proceso, ¿sí? No es algo lineal, no es que se da de una manera que tiene un fin, o sea, un principio y un fin, sino que justamente lo vemos como algo que atraviesa distintas experiencias y se vuelve un proceso, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a decir que existen otras teorías, que las menciona el texto, no voy a profundizar en eso, simplemente lo menciono. Habla de estas tres teorías. La primera es la de ensayo y error, por ejemplo, esa experiencia que tienen en la primera infancia los bebés, los niños, que se acercan a un objeto que quieren conocer y van aprendiendo distintas acciones en función de que van probando, intentando, equivocándose, hasta conocer cómo funciona un objeto o cómo hay que realizar una acción. Otra de las teorías es la asociacionista, que es la que tiene que ver con la educación formal. También podríamos pensar en los niños escolarizados, que poco a poco van incorporando datos y a través de la asociación van entendiendo de manera de que van desde lo simple a lo complejo, justamente utilizando la forma de asociar. Y la última es la constructivista, que es la de Piaget,
¿sí? Cuando acá tenemos la posibilidad de leer un poquito más el texto, nos encontramos que Piaget habla específicamente de lo que es el reconstruir y redescubrir, ¿sí? O sea, acá tenemos presente lo que sería la pregunta. Eso es algo que nos va a proponer a través del texto. Pero después cuando seguimos pensando desde estas ideas de Pichon, lo que sería el aprendizaje, tenemos que tener en cuenta dos aspectos del psiquismo, que por un lado los podríamos entender desde nuestro vocabulario un poquito más que tiene que ver con la psicología social, podríamos entenderlo como el pensar y el sentir, podríamos hablar de procesos intelectuales o afectivos. ¿Por qué? Porque siempre se ponen en juego a la hora de aprender, a la hora de incorporar un saber nuevo. Y ese saber no tiene que ver estrictamente con lo intelectual, con lo que tendría que ver con algo cognoscente, sino que también tiene que ver con el lado deseante, afectivo, que tiene el sujeto. Bueno, vuelvo a decir que se menciona a Piaget, se menciona a Freud en este texto. Cuando hablamos de Freud, específicamente vamos a hablar del concepto de inconsciente, ¿sí? Y cómo se pone en juego a la hora de aprender, principalmente cuando se ponen en juego los mecanismos de defensa, podríamos hablar de la resistencia, ¿sí? O de la negación también. Bueno, ahí está desarrollado en el texto, pero bueno, podríamos mencionar eso que también se pone en juego a la hora de este proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje también va a estar, esto lo hemos visto en matrices de aprendizaje, que va a estar íntimamente ligado con el interés que tiene el sujeto, ¿no? Es siempre más fácil aprender cuestiones que nos interesan, que nos llaman la atención. El proceso de aprendizaje se da de manera más veloz. Para repasar un poquito lo que ya habíamos visto en otras clases y que refiere a lo que serían las matrices de aprendizaje, recuerden que hablábamos de estos modelos internos que tenemos a la hora de trabajar este proceso. Y acá tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Cuando hablamos de matrices de aprendizaje, estamos hablando específicamente de lo que sería, bueno, vuelvo a repetir esta idea, ¿no? De poner el cuerpo, de nuestra forma de percepción. A veces confundimos lo que es la percepción, ¿no? Pensamos que es simplemente observar y no, tenemos que tener en cuenta todos los sentidos que ponemos a la hora de justamente incorporar un saber nuevo, no solamente observar, es percibir desde el lugar desde lo táctil, desde el olfato, desde todos los sentidos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra capacidad afectiva e intelectual, o sea, cuáles son nuestros sentires, qué nos sucede con ese objeto que estamos aprendiendo, o también no solamente el objeto, sino situaciones de las cuales estamos aprendiendo, cuáles son esos afectos, sentires, sentimientos que se ponen en juego, y también nuestros pensamientos, nuestras ideologías respecto de eso que estamos aprendiendo. También hay que tener en cuenta lo que sería el lenguaje, ¿no? No es lo mismo pensar una situación con determinado lenguaje simple o lenguaje técnico, las palabras que referimos a esa situación que estamos aprendiendo, ¿no? No es azaroso el vocabulario o el lenguaje que vamos utilizando. Cuando hablamos de matrices de aprendizaje, también estábamos hablando de que esa conducta, esa respuesta que tienen los sujetos, siempre van a estar de alguna manera determinadas o construidas por esas interacciones que tenemos con otros. Por eso decimos que los otros, los grupos, el resto de los individuos son fundamentales a la hora de mi aprendizaje. ¿Sí? Esos otros van a determinar mi forma de aprender. No determinar de manera acabada, sino que son importantes a la hora del surgimiento de esa forma de incorporar algo.
En matrices de aprendizaje también, cuando hablábamos de estos modelos internos, decíamos que es fundamental el rol que juega la familia primaria. Pero específicamente hablábamos de un rol, que es el rol materno. Decíamos que el rol materno no es específicamente la madre, sino que hablamos de rol materno, pero lo podría estar ejerciendo otra persona. Y ahí era cuando empezábamos a hablar de lo de específicamente el protoaprendizaje, ¿no? Que en principio comienza a darle esta forma que va modelando justamente mi forma de responder, mi personalidad, mi impronta, mi subjetividad, en definitiva, ¿sí? Ese protoaprendizaje y esa primera infancia va a estar cargada justamente de esta manera de darle formato a ese modelo interno que voy a tener desde ese momento y que después en todas las experiencias que tenga en la vida, de alguna manera lo voy a llevar conmigo, ¿no? Lo voy a poder implementar. Decía, no es algo que sea cerrado, sino que se puede ir modificando. Obviamente vamos a tener en cuenta, cuando hablamos de matrices de aprendizaje, específicamente sobre estas condiciones que se dan en torno a lo que sería el aprendizaje. Hablábamos de condiciones óptimas. Cuando hablamos de condiciones óptimas decimos que seguramente ese grupo familiar, esos referentes, dejan que el sujeto, que el individuo pueda explorar. Habrá un ambiente facilitador donde se le deja a ese niño o niña la posibilidad de explorar objetos, espacios, y de alguna manera se da una construcción un poco más óptima, ¿no? Hay una flexibilidad a la hora de poder apropiarse de lo que sucede en el medio, de lo que sucede con objetos. Entonces el aprendizaje es más rico, porque al ser flexible, al ser abierto, Pichón diría con un psiquismo abierto y no cerrado o conservador, que sería lo opuesto, que sería lo que denominamos estereotipia, esto que tiene que ver con conductas rígidas, con no permitirse opciones un poco más abiertas y no conservadoras, ¿sí? Pero no decimos que esta matriz va a determinar a la persona, sino que justamente hablamos de modelar a la persona. Por eso es que decimos que de alguna manera, ¿sí? Esas condiciones en la infancia fueron más bien conservadoras, donde no se exploró, el niño no pudo explorar tanto, no significa que se mantenga ese pensamiento conservador, sino que a futuro pueda modificarse, o sea, se puede reparar, por eso hablamos de que se puede reparar. Pero vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el grupo operativo, que es la técnica que utilizamos todos los y las psicólogas sociales. Y siempre decimos que cuando hablamos del trabajo propio del psicólogo o de la psicóloga social, estamos hablando de que siempre el psicólogo social es convocado para, para entender qué es lo que le va sucediendo al grupo, y de alguna manera estamos hablando de los obstáculos que tiene un grupo. Si el grupo tiene obstáculos, tiene problemas, nosotros seguramente vamos a estar convocados para acompañar a ese grupo, no para resolver esos problemas, sino para que cada uno de los integrantes y el grupo en general tenga la posibilidad de aprender nuevas maneras de resolver, nuevas maneras de vincularse. Pero bueno, cuando vamos a acercarnos justamente a lo que tiene que ver con los obstáculos, los problemas que tienen los grupos, eh, siempre decimos que nosotros aprendemos justamente a través de los obstáculos, o sea, siempre nos vamos a encontrar y siempre es una posibilidad de aprendizaje. Estas instancias a veces son un poco dolorosas para cada uno de los integrantes porque uno tiene como la idea o la fantasía de que un grupo no debería de tener problemas, y eso no es así. Sabemos que siempre hay determinados problemas y justamente esos problemas no los tenemos que ver como algo que nos perjudica, sino que podemos, eh, a través de eso negativo que suceda, poder resolverlo, entenderlo, acordar, pautar. Específicamente en un grupo operativo, acordar con mis compañeros nuevas formas, entender al otro, correrme de la resistencia que quizá puedo llegar a tener.
Y acá cuando hablamos de obstáculos siempre estamos hablando específicamente de que sean situaciones que tienen que ver con algo que hemos mencionado en clases anteriores, que son estas ansiedades básicas o miedos que siempre nos paralizan. Siempre que hablamos de miedo, entendemos como aquella situación que nos paraliza y que, que justamente no nos permite dar una respuesta óptima. Pero bueno, cada vez que hablamos de estos miedos, decimos que dan lugar a obstáculos, a problemas, y Pichón va a hablar de dos tipos de problemas que son los epistemológicos y los epistemofílicos. Como dice acá la pantalla, cada vez que hablamos de epistemológico estamos hablando de aquel problema que tiene que ver justamente con el orden científico. Para decirlo simplemente, tiene que ver con ese obstáculo que se nos presenta por no tener tal vez la apropiación teórica, por no contar con algunas herramientas. O sea, hay un obstáculo que tiene que ver justamente con el no poder operar, el no poder responder de una manera distinta porque quizá no tengo la herramienta, y esa herramienta tiene que ver con esa teoría que me puede nutrir para tener una respuesta distinta y óptima. Y lo que tiene que ver con el obstáculo epistemofílico, justamente habla de aquellos obstáculos, problemas que puede llegar a tener un grupo y cada uno de sus integrantes, ¿no? Que están relacionados con las emociones que pueden llegar a surgir, emociones, sentimientos, afectos, dice acá. Cuando hablamos de este obstáculo epistemofílico, muchas veces pensamos en estos grupos de aprendizaje que conformamos desde la psicología social, y a veces nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos una clase, un tema que nos ha desbordado, y muchas veces llegamos a la instancia del grupo operativo y no podemos poner en palabras con nosotros y compartir desde un lugar distinto, porque estamos muy afectados por ese tema que hemos escuchado en una clase teórica, y a veces pasan distintos encuentros, y por ejemplo no puedo llegar a hacer la síntesis que me piden de manera semanal, y no puedo ir avanzando, y a veces no se entiende muy bien el por qué, pero bueno, justamente es porque está implicado mi sentir, eh, mi afecto, lo que me pasa a mí, lo que me genera, eso que se vio, que obviamente tiene que ver con mi historia personal, seguramente tendrá que ver con eso, ¿no? Pero bueno, entender que existen estos dos tipos de obstáculos y que siempre están presentes. Siempre le sucede al grupo estar ubicado en alguno de estos dos obstáculos. Será cuestión del trabajo del psicólogo social para detectar cuál es el obstáculo que vive el grupo, que siente el grupo, para que justamente pueda entender cuál es el miedo y se pueda trabajar para poder resolverlo y que realmente se llegue a lo que estamos viendo, al aprendizaje. También otra cuestión a decir respecto de lo que tiene que ver con el aprendizaje como concepto, podemos decir que existen tres momentos de este aprendizaje, ya lo habíamos mencionado también en otras clases, y esos tres momentos son pretarea, tarea y proyecto. Pretarea habíamos dicho, muchas veces nos encontramos con estas molestias o estas cuestiones que no se quieren tratar en el grupo operativo, entonces el grupo está hablando de otras cosas que no son pertinentes con la tarea. Eh, Habitualmente lo que surge ahí son los obstáculos epistemofílicos, ¿no? Tienen que ver con el momento de no querer hablar con ese tema pertinente, de no querer abordar ese tema pertinente. Puede aparecer en otro momento la pretarea, no tiene que ver con el inicio del grupo, sino que puede aparecer en cualquier momento del encuentro grupal. Pero sí seguramente va a tener que ver justamente con esto de no querer hacerse cargo del problema que está sucediendo, o no querer ser pertinente con eso que hay que trabajar, porque hay implicadas cuestiones de sentires, ¿no? De incomodidades. Entonces es preferible hablar de cualquier otra cosa que lo que verdaderamente hay que hablar o tratar. Otro momento de esta instancia de aprendizaje tiene que ver con la tarea propiamente dicha, y ahí sí es cuando estamos hablando de las cuestiones pertinentes a nuestros objetivos. Y la instancia superadora tiene que ver con el proyecto.
Ya no solamente hablo del objetivo que me planteé desde un inicio, desde un principio, sino que ya pienso en una idea superadora, como decir. Cuando hablamos de aprendizaje y vemos que estamos hablando de miedos, obstáculos, qué le va pasando a cada uno de los integrantes, qué le va pasando al grupo en general, nos damos cuenta que este aprendizaje no es lineal, no es algo que empieza y termina, como había dicho hace un ratito, sino que tiene que ver con una idea de espiral, ¿no? Si lo graficaríamos, estaríamos hablando de que estamos viviendo un obstáculo, lo procesamos, lo trabajamos, hay una instancia de aprendizaje y nuevamente volvemos a caer en algún tipo de dificultad, de obstáculo. Algunos son menores, otros son mayores, pero no lo pensaríamos como una línea, sino que lo pensaríamos como en esta espiral dialéctica. Espiral dialéctica, ¿por qué? Porque superamos esos obstáculos, los trabajamos, aprendemos, y en ese momento de aprendizaje vamos siguiendo un proceso. Otro concepto que siempre aparece cada vez que pensamos en el aprendizaje, que lo utilizamos muchísimo, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos desde la educación popular, hablamos de enseñaje, donde no solo unos pocos pueden facilitar un conocimiento, o pueden tener un conocimiento, estaríamos hablando más bien del conocimiento intelectual, sino que significa que cuando yo interactúo con otro, por más que yo tenga un saber, el otro seguramente también tiene un saber, y yo puedo interactuar con ese otro y puedo enriquecerme sobre ese aprendizaje que el otro tiene. O sea, es un proceso en el cual siempre termino aprendiendo algo del otro, ¿sí? Puedo enseñarle algo, pero a la vez siempre puedo aprender de ese otro que tenga enfrente, ya sea un individuo, un grupo. Bueno, acá estaríamos hablando específicamente de los grupos. Bueno, cuando hablamos de grupos de aprendizaje, cuando hablamos específicamente de grupos operativos, tal como los conocemos nosotros, vamos a decir que se da esta técnica operativa. Pensemos en nuestros grupos operativos, ¿no? Entonces nos encontramos con distintas instancias y justamente lo que sucede en un grupo operativo es que por un lado voy a problematizar eso que se me presenta en la clase teórica, seguramente, con seguridad, voy a generar conciencia crítica, eh, voy a problematizar eso que me enseñaron, voy a discutir seguramente al autor, podré estar de acuerdo, podré no estar de acuerdo también, pero siempre con algún tipo de fundamento. El hecho de estar en un grupo operativo me va a permitir trabajar eso que vi en la teoría, me va a permitir compartirlo con otros compañeros, con el grupo en general, podré explicitar mis ideas, pero también podré escuchar a esos otros, ¿sí? Y en ese escuchar, en esa interacción, ahí se da justamente lo que decíamos antes, ¿no? Este vector de aprendizaje, en esa discusión de ideas. La idea es que esto que yo incorporo como saber, por ejemplo, veo un tema nuevo, un teórico nuevo, voy acumulando, pero el aprendizaje no sería simplemente ese cúmulo de ideas o de textos o de años de aprender sobre determinada disciplina, sino que tendría que ver justamente por incorporarlo, porque de nada sirve que yo aprenda un montón de módulos, haga un montón de capacitaciones y después no lo ponga en juego a la hora de vincularme con los otros, ¿no? Entonces por eso decíamos que no es un simple cúmulo, hablamos del grupo operativo, siempre va a estar trabajando el aquí y ahora, el grupo. También se va a poner en juego la libertad que sienta cada uno de los integrantes al querer exponer sus ideas. Va a ser fundamental trabajar esos miedos, hablábamos recién de ansiedades, hay que perder esos temores, el coordinador debe ayudar a que eso suceda para que justamente haya una interacción más fluida, y seguramente se problematizará un saber o un teórico, y a medida que vaya pasando el tiempo, surgirán problemas nuevos, una nueva conciencia crítica a los distintos temas. Por eso es que hablamos de problemas nuevos, ¿no? Yo decía la espiral dialéctica, y eso me daba la idea de que siempre va a haber distintas dificultades, obstáculos,
Y vuelvo a repetir, algunos serán menores, otros serán un poco más complejos. Lo importante es que cada uno de los sujetos, cada uno de los individuos, realmente pueda ser protagonista, ¿no?, de ese cambio. Esa es la idea que siempre transmitimos cada vez que hablamos de aprendizaje, que cada uno de los sujetos sea un sujeto activo. Bueno, cuando hablamos también de este vector de aprendizaje, hablamos de esta idea de modificar algunas conductas. Modificar implica un cambio, a veces es un cambio parcial, a veces es un cambio total, pero justamente tiene que ver con esto de tener un momento de apertura, por más que sea un poco difícil, ¿no? Porque a veces hay como pensamientos muy conservadores y rígidos, pero siempre es el otro y el grupo el que me va a permitir eh, poder, poder ser un poco más integral, ¿no? Poder permitirme conocer a ese otro y sus formas y sus modos de aprendizaje para también incorporarlo y aprender de esa experiencia. Es acá donde se va a poner en juego lo que sería el término dialéctica, ¿sí? Donde dos polos opuestos, por ejemplo, lo que sería un pensamiento conservador a uno más flexible, se van a retroalimentar. Y en esta retroalimentación es donde se da el verdadero aprendizaje. Bueno, acá sigue hablando más o menos de lo mismo, a modo de reflexión final. Volvemos a decir que acá cada vez que hablamos de aprendizaje, hablamos de integrar el pensar, sentir, hacer. Vuelvo a decir, no simplemente un cúmulo, sino una instancia superadora en el aprendizaje, donde vamos a seguramente tener un insight, tema que veremos un poquito más adelante. Y lo importante justamente del grupo. Lo importante que es el otro, en mi experiencia, para aprender nuevas formas y en definitiva tener un cambio. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.